Ahora sí puedes grabarla, ¿ya? Listo. Bueno, buenas tardes a todos, compañeros y profesor. El día de hoy vamos a hablar del diagnóstico de la problemática de desechos sólidos en Panamá. Tal vez este es un tema ya bastante común para todos, no como tal por los procesos legislativos y gubernamentales, sino más que todo porque pues se ve, se evidencia y lo vemos pues a diario aquí en el país. Entonces vamos a dar inicio. Como introducción, entonces, el objetivo de este diagnóstico y el objetivo de la gestión ambiental en el sector de los residuos sólidos, básicamente lo que busca es analizar los factores de administración principales y evaluar la condición actual y las perspectivas futuras, en el marco de considerar cuáles son los logros y también los mismos fallos del sistema. A eso, esta introducción y eh, digamos, párrafo la Fundación para el Desarrollo Urbano lo propone como un método de diagnóstico al problema de los desechos. Como objetivos generales y específicos de este trabajo tenemos, general, contar una visión integral sobre el estado actual del manejo de los residuos sólidos en la República de Panamá, proporcionar elementos analíticos que faciliten la toma de decisiones gubernamentales relacionadas precisamente con ese manejo que se viene dando, y como objetivos específicos, entonces está ampliar las investigaciones, contar con elementos de juicio que permitan proponer un conjunto de acciones para garantizar el derecho a la salud, el derecho a un ambiente sano, a una calidad de vida de la población. Se supone que a este objetivo específico es que se debe apuntar un manejo integral o una política de manejo integral de residuos. Vamos a ver si efectivamente la tenemos o no. Esa es como el meollo del asunto. Antes de comenzar, es importante tener en cuenta un glosario que son tal vez palabras que hemos venido escuchando, pero que no siempre son muy claras para nosotros o no estamos muy familiarizadas con ellas. Entonces está la definición de desecho sólido, que básicamente se define como ese conjunto de materiales que pueden ser orgánicos e inorgánicos, y la calidad no permite incluirla de nuevo en un proceso generativo de nuevas materias primas. Está el vertedero, que son aquellos lugares donde se deposita finalmente la basura. Vertederos clandestinos, que son lugares de consideraciones ambientales que los grupos humanos eligen para depositar los desechos sólidos. Entonces, eh, puede sonar gracioso este término, pero es bastante importante porque esta problemática la vemos no solamente en Panamá, la vemos en la mayoría de países donde la gente deja por ahí su basura, su bolsa, y, y digamos que no pasa nada y se convierte en un problema de salud pública. Después tenemos lo que denominamos vertederos municipales, que son vertederos que tienen ciertas consideraciones bajo un tipo económico, social y ambiental y que están destinados para este fin por gobiernos municipales, ¿no? Está el relleno sanitario, que es la técnica de disposición final de los residuos sólidos en el suelo. Y la idea es que no cause molestias ni peligro a la salud o a la seguridad pública. Son estos sitios precisamente que nosotros encontramos en lugares alejados, aledaños principalmente a las zonas urbanas, donde no van a tener, se supone, un contacto con las comunidades. Y están los tiraderos a cielos abiertos, que se depositan los residuos sin control ni métodos de reducción del daño ambiental. Para entrar un poco en la gestión de los residuos es importante entender cómo se clasifican, ¿no? Entonces, los residuos se clasifican de acuerdo a su origen, se pueden clasificar de acuerdo a su composición o de acuerdo al nivel de peligro que puedan exponer estos. Entonces, a nivel de origen pueden ser de tipo domiciliarios, pueden ser de tipo industriales, comerciales, institucionales o de tipo público. De acuerdo a ¿sí? ¿Alguien habló? ¿No? De acuerdo a la composición, se pueden clasificar en materias orgánicas, vidrio, papel, plástico, ceniza, polvo o inerte, que es básicamente lo que hemos venido aprendiendo durante todo el trayecto de nuestras, digamos, sí, de nuestras vidas, no solamente
en el colegio, en la universidad, donde y generalmente se asocia a un sitio de depósito, como las canecas de colores. Y por último tenemos de acuerdo al nivel de peligro. Entonces pueden denominarse como tóxicos, reactivos, corrosivos, radioactivos, también en ocasiones inflamables y infecciosos. El vertedero en los desechos sólidos. Entonces, este es un tema específico que pasa en Panamá y también traigo, es importante, a mí me parece importante las perspectivas globales, pues también pasa mucho en Colombia, y es que las operaciones en los vertederos siempre implican enterrar esos desechos fuera de las zonas que están habitadas por el ser humano. Esto sigue siendo una práctica muy común en la mayoría de los países y a menudo los vertederos, como les había dicho en el glosario, o sea, no son, voy a devolverme para que tengamos bien claro, no son rellenos sanitarios, o sea, son en inicio sitios donde no se definieron prácticas, digamos, no sé, gubernamentales, y simplemente fueron sitios donde no se usaban, eran lugares abandonados, alejados a la ciudad, donde se empezaron a verter los residuos de todas las comunidades y bueno, se empezó como una problemática como tal. Y después viene que el otro subproducto, no solamente los sólidos, los residuos sólidos como tal son una problemática, sino que también el subproducto de esos vertederos, que son gas y en su mayoría son compuestos de metano y dióxido de carbono, ustedes saben que estos gases no solamente son molestos, crean problemas en la vegetación, sino que también son productos importantes del calentamiento global y el efecto invernadero. O sea, el efecto invernadero como tal y por ende, pues el calentamiento global, que creo que la mayoría usamos estos términos y los entendemos. Después viene otra problemática grande, entonces quiero como que sigamos el hilo. Entonces la primera problemática grande son los desechos como tal, la cantidad de desechos, el gas que generan estos, y después viene el proceso de incineración, porque un manejo no adecuado de los residuos ha hecho que precisamente estos sean incinerados, incinerados sin tener ningún tipo de restricción ni de cuidado en hacerlo. Entonces, las instalaciones de incineración no son instalaciones, sino que son tratamientos térmicos que convierten los desechos en calor, gas, vapor y ceniza, pero a punta pues como de fuego, ¿no? De fuego no controlado. Y también se supone que para el correcto manejo de estos residuos sólidos hay unas estrategias correctas y unos planes de incineración que se pueden realizar, pero muchas veces todavía muchos países, digamos que Panamá no está contemplado, pero se supone que mi país es un país subdesarrollado, ¿sí es cierto? Todavía está en ese esquema. Entonces, todavía utilizan modelos de incineración no prácticos que suponen la combustión de los desechos sin tener en cuenta el daño ambiental que se está realizando. Entonces, después de haber denominado estas problemáticas grandes que pueden ocurrir en estos sitios aledaños o vertederos municipales o los mismos rellenos sanitarios donde no hay un manejo bueno de los recursos, vienen los desechos domiciliares. Y ahí es donde nos damos cuenta la problemática grande que tenemos, principalmente en Panamá, porque dice que cada panameño, yo creo que es muy interesante porque Miguel ya nos había dado unas cifras en la clase pasada, no sé si recuerdan, de la cantidad de desechos sólidos que se generan. Cada panameño genera alrededor de 1.2 kilogramos de residuos sólidos al día, de acuerdo con un estudio en el 2019, o sea, apenas vamos 6 meses del 2020, es un estudio bastante reciente, y a nivel nacional se estima que se generan 4.400 toneladas diarias de residuos. Solo se recoge el 58% de la basura generada en los hogares como sistema de recolección. Entonces, vamos dándonos cuenta, digamos, en la problemática tan grande que estamos y que ahorita Lilia ya les va a explicar el tema también de políticas gubernamentales y nos damos cuenta que estas políticas no son suficientes porque aún estos datos son bastante bajos. Se recoge el 58% de la basura generada y advierte
Sánchez, que es la persona que genera el artículo, dice que el resto acaba en vertederos no formales, como los que hablábamos de los tipos clandestinos, como en las aceras, calles y demás, y adicionalmente en quebradas de los ríos y finalmente al mar. O sea que estamos llevando al mar un 52, un 42% de los desechos. Muchísimo. En este mismo sentido, el relleno sanitario de Cerro Patacón, digamos que se supone que es el lugar donde mejor se manejan, o sea, no es el mejor, pero donde se supone debe haber un real plan de gestión de los residuos, recibe más de 1.800 toneladas diarias según un estudio de la INECO, lo que supone un problema ambiental que tiene que mejorarse y atajarse, porque realmente urge reducir la generación de los residuos, de los desechos y generar un sistema de reciclaje de materiales. A esto es tal vez lo que más se le debe de apuntar, a tratar de reducir esa generación y poder eh, crear otro tipo de sistemas de reciclaje basados como en estas nuevas economías verdes o en economías circulares que nos permiten disminuir la generación de residuos. ¿Qué es lo que actualmente vemos en Panamá? Entonces, después de ver estas problemáticas y de esta cantidad de residuos que se generan, actualmente en el distrito no existe un tratamiento intermedio formal, un sistema de reciclaje formal. Todo es llevado a la disposición al final a Cerro Patacón y básicamente no hay una separación coherente de los residuos por medio de educación ambiental de las comunidades. Las comunidades no están educadas para nada en este tema y todavía mucha gente, digamos que he visto que el manejo integral de los residuos es tan poco que muchas de las familias se esfuerzan por hacer procesos de reciclaje, pero luego vienen y te recogen la basura y la combinan toda. Entonces, pues no te están tampoco apoyando no se está generando ese sistema integral también de apoyo y de socialización con la comunidad y de enseñanza, sino que simplemente hay personas que sí lo hacen porque hay registros. Leí un estudio que decía que alrededor de el 20%, o sea, suena poco, pero el 20% de los panameños tienen algún tipo de idea sobre reciclaje y el 12% de ellos genera sistemas de reciclaje, pero los procesos, digamos que a nivel gubernamental y a nivel de manejo de estos tipos de vertederos, no se cumple porque pues te mezclan los residuos, entonces no estamos haciendo pues nada. Existe un sistema de recuperación de material, pero es muy poco. Y hay muchas personas recuperadores o segregadores de los materiales y son, digamos que estas personas, personajes intermedios que se encargan de hacer esa gestión, pero no son personas formales, ni son personas... ¿Alguien habló? Qué pena. No, bueno, escuché sonidos. Entonces, son personas de manera informal, pero no están ancladas en ese proceso de la gestión. En los desechos domiciliares, entonces, el porcentaje de cobertura de los desechos en áreas urbanas son del 90 al 100% y hasta un 50% o menos en áreas rurales. Entonces, bueno, esto es un dato que es bastante claro para todos porque obviamente en las áreas urbanas generamos muchísima más basura que en áreas rurales. Y es irónico porque se supone que en áreas rurales las personas no tienen un sistema integrado de basuras, pero es más como su concepto de cuidar su entorno y la naturaleza, que ellos tienen un mejor manejo del que tenemos nosotros en las ciudades, supuestamente siendo educados, ¿no? Pues valga. No significa pues que las personas de las áreas rurales no lo sean, pero digamos que acá se supone que hay un porcentaje mayor de capacidad, no sé, intelectual, educativa, académica, y no pasa. El manejo de estos residuos sólidos, entonces, después de ver todas estas problemáticas, tiene un impacto bastante negativo en los ecosistemas, la calidad de vida, los impactos directos sobre la salud, principalmente a personas también recolectores y segregadores informales y formales.
Y para continuar, entonces yo quería mostrar vamos a continuar, o sea, todavía la ponencia continúa, pero sí me gustaría mostrarles este video, que es un problema a la vista, es un video de 2017 y aún en 2020 es vigente. Me dicen si pueden escucharlo. Panamá, ¿Sí? un puente de biodiversidad en el mundo, un lugar de gran auge económico, de recursos naturales abundantes. El apodado el Dubái de Latinoamérica. Pero detrás de todas estas virtudes existe un inconveniente, una mancha en tan elaborada pintura, un problema en el paraíso. A pesar del avance en infraestructura y diseño que ha tenido el país en los últimos años, existe un problema que aún no tiene una solución definitiva. Ese es el desecho de residuos sólidos. Panamá solo tiene 4 millones de personas, una porción pequeña en comparación a otros países, pero aún así se ha convertido en un calvario el tema de los desechos. Cada día son más y más las denuncias por vertederos de basura improvisados en las calles y veredas. Lo paro ahí para que recordemos todos, compañeros, los temas del glosario, que por eso los coloqué, porque es importante ver cómo estos verteros informales se apropian de la ciudad y no hay, o sea, evidentemente no hay una buena gestión de residuos. Entonces, para que estén bastante atentos y lo podamos convertir en un foro al final de la sesión. Tal vez sea por el déficit de servicio de recolección por parte de las autoridades competentes. Pero sumémosle la falta de concientización de las personas que vierten desechos solo para mantenerlo alejado de sus hogares, sin importarles dónde depositarlos. O también la carencia de la práctica del reciclaje. En los últimos años, el manejo de los desechos ha estado en una ruleta entre los municipios y la Autoridad de Aseo Urbano y Domiciliario, esta última creada en el 2010. Esto contribuye al manejo inadecuado de residuos sólidos, aumentando la contaminación en las calles. El país no cuenta con un sistema de reciclaje y carece de una ley moderna para el manejo integral de los residuos sólidos. Sin embargo, existe un sistema de recuperación de material que es realizado por los recuperadores, o mejor conocido como los pepenadores, en el relleno sanitario de Cerro Patacón. Desde 1985, se utiliza el relleno sanitario de Cerro Patacón como destino final de los residuos sólidos, ya sean domiciliarios, institucionales, industriales u hospitalarios. Todos tienen el mismo punto de destino. Pero esto no es una solución final. La acumulación de todos los residuos sólidos en un solo sitio tiene como consecuencia malos olores, emisiones de gases tóxicos a la atmósfera, como lo son el benceno, cloruro de vinilo y, por supuesto, el carbono. Debido a la recolección de líquidos lixiviados, a menudo falla el sistema y puede ocurrir contaminación del suelo y aguas subterráneas. También incendios provocados o accidentales que provocan emisiones masivas de dióxido de carbono o CO2, metales pesados y dioxinas. Este último se dio por última vez en el 2013, siendo el peor incendio en el relleno sanitario en los últimos 10 años. Tomó 10 días extinguir por completo el fuego.
También lo pauso acá para que recordemos el tema de incineración que les hablaba, que aún no hay un control y los conatos de incendio se vuelven reales, se vuelven incendios grandes, donde no solamente el relleno es el que está implicado, sino que se implican otras fuentes aledañas. $1,200 toneladas métricas de desechos sólidos se generan diariamente en los municipios de Panamá. Pero alarmantemente, solo el 70% de estos desechos llegan a su destino final en Cerro Patacón. ¿Y qué sucede con el resto? Bueno, posan en nuestras veredas, calles, aceras, contaminando comunidades, formando criaderos de mosquito y malos olores. Se cree que la causa principal de que esto suceda es la intermitente frecuencia con la que pasan los camiones recolectores de basura por algunas comunidades, ya que animales rompen las bolsas de basura de las personas y los recolectores solo se llevan consigo las bolsas que estén totalmente compactas, dejando los residuos de las otras bolsas en las calles. En esta gráfica podemos observar la cantidad de producción de desechos sólidos que se da en cada lugar, en toneladas días. En primer lugar, se encuentra Panamá y San Miguelito, con 1,000 toneladas diarias. Colón, en segundo lugar, con 200 toneladas diarias. David, en tercer lugar, con 100 toneladas diarias. Y La Chorrera, con 70 toneladas diarias. Le siguen Arraiján, Chitré, Los Santos, Santiago y Bugaba. Ahora, analizaremos la contaminación por residuos sólidos paso por paso. Primero, se desecha el producto u objeto en bolsa de basuras plásticas. Compañeros, este gráfico es bastante importante para que le pongan atención, que aquí básicamente nos van a resumir cómo es el proceso de contaminación por residuos sólidos en Panamá. Está bastante explicativo y es sencillo para que a todos nos quede claro. Estas bolsas de basura se ponen fuera de las casas o establecimientos. Debido al servicio intermitente de recolección de basura, algunas bolsas ya no se encuentran intactas. Están rotas y con los residuos regados por todas partes. Estas bolsas de basura no son recogidas por los recolectores de basura. Los residuos que son recogidos son transportados al relleno sanitario de Cerro Patacón, mientras los demás se quedan en las veredas, las calles, las aceras y contaminan más el ambiente donde residen las personas. Pero aún así, aunque los desechos hayan sido transportados al relleno sanitario, hay contaminación. Malos olores, emisiones de gases tóxicos, enfermedades, contaminación de aguas subterráneas, contaminación del medio ambiente, afectaciones directas a la fauna y flora del país. Son algunas de las causas de la contaminación por residuos sólidos. Pero la pregunta que nos debemos hacer en realidad es, ¿cuál es la solución para tan arraigado problema? Puede que la respuesta sea aún más sencilla. No comprar más de lo necesario, reutilizar y reciclar son las maneras más sencillas y eficaces de combatir este problema. Si cada uno de nosotros ponemos en práctica estas directrices,
haremos un cambio abismal en lo que es la contaminación de residuos sólidos en nuestro país. Ya muchas personas han empezado el cambio, pero hay un largo camino por recorrer para erradicar este problema totalmente de las calles de nuestro Panamá. Bueno, entonces ya viendo este video un poco corto, antes de continuar con la ponencia, entonces voy a abrir un pequeño espacio de 2 minutos como para que hagamos un foro. ¿Y ustedes qué comentan o creen que están de acuerdo o en desacuerdo que es una problemática Un momento, exclusivamente María, de educación? María, no hagas el foro, porque de pronto te pueden preguntar o comentar lo que yo les voy a preguntar y acuerden que esa es su nota. Ah, bueno, profesor, entonces Al final, después que yo pregunto, ya sí, tus compañeros que pregunten y discutan todo lo que quieran discutir, ya tenemos las notas. Ah, bueno, profe, está bien. ¿Okay? Gracias, la dinámica está muy buena, pero... Sí, yo lo entiendo, no hay problema, profe. Bueno, entonces ya una vez viendo el video lo podemos comentar. Tengan sus preguntas listas después del profe. Entonces vamos a continuar con la ponencia. Basados entonces en este video, ya viene como la parte práctica. Ahora sí viene qué es el Sistema Integral de Gestión de Desechos Sólidos y cuál es la necesidad precisamente para que cobije este tipo de aspectos que no se están llevando a cabo pues, de manera correspondiente. Entonces, el Sistema Integral de Desechos Sólidos es una disciplina asociada principalmente al control de la generación, almacenamiento, recogida, transferencia, transporte, proceso, evacuación de los mismos desechos, para llegar a técnicas precisamente que armonicen y velen por los principios de la salud pública, económica, ingenieril, de conservación de recursos y también de estética, ¿no? También de estética de manera visual y salubre, ante todo. En la gestión de los desechos sólidos hay 5 pilares fundamentales y son aspectos que se deben incluir sí o sí para poder tener una buena gestión de los mismos. La primera es la formulación y la conducción de una política que esté en miras de ese sistema de gestión. El segundo es la disminución de la generación de residuos. Claramente podemos hacer muchísima gestión, pero nadie es capaz con el monstruo de la basura. O sea, nadie es capaz con una problemática de desechos tan grande que no podamos abarcarla. Entonces, igual hay que apuntarle a que la población debe generar una disminución de los residuos. Los procesos de recolección deben ser más efectivos y más eficientes, más continuos. Debe haber cronogramas, políticas orientadas a ese fin también. El tratamiento, claramente. No es como nos mostraba el video o yo les hablaba en diapositivas anteriores. No es poner la basura y ponerla por ponerla, porque ya vemos cómo está la problemática, ¿no? Y por último, la disposición final de estos mismos residuos. ¿Cómo serán esos procesos de incineración? ¿Cómo nos deshacemos completamente de esos residuos que ya se han generado, pero primero apuntándole a la generación de los mismos? Son esos aspectos que incluyen. Entonces, en los objetivos del plan del manejo de los desechos sólidos hay 6 aspectos principales. El primero es cumplir, como ya les dije, con las regulaciones ambientales, eliminar o minimizar los impactos generados por esos mismos residuos, reducir los costos asociados con el manejo de los mismos desechos sólidos, porque es que esto es un proceso costoso. Esto no es un proceso simple, es un proceso costoso y si ustedes, y obviamente eso no lo cobran, pero entonces, ¿qué nos están cobrando? ¿Es real? ¿Lo que cobran es suficiente? ¿Lo que pagamos lo es? ¿No lo es? Bueno, esos son temas que podemos tocar como al final ya de la presentación. Continúo. Realizar un inventario y monitorear los desechos generados de las diferentes actividades de la organización. Esto es algo bastante importante, que es que
no es solamente un asunto de familia, no es solamente un asunto de yo organizo mis residuos en la casa porque tengo 3 tinacos para poner la basura, no. No, no solamente son las familias, son los grandes empresarios, son las actividades de organización, es el sistema de construcción. ¿Ustedes dónde creen? Oh, no lo hablemos ya, pero ¿ustedes dónde creen que quedan todos esos desechos de los elementos constructivos? Toda eso es generación de residuos a gran escala, no solamente es la basura del Tetra Pak, y eso es muy importante. ¿Y qué significa eso? Que no hay una legislación, o por lo menos no es lo suficientemente dura y gruesa, ¿ah?, que pueda combatir ese tipo de cosas. La otra es disponer adecuadamente los desechos según pues las regulaciones vigentes, ¿no? Las regulaciones deberían ser un poco pues más estrictas, supondría uno, ¿no? Y por último, monitorear que adecuadamente el plan de manejo de desechos sólidos se esté cumpliendo a cabalidad, porque es que todos estos vertederos, todos estos rellenos sanitarios se rigen por... ya el profesor también será una pregunta que podrá aclararme después, que no encontré mucho tema al respecto, pero yo he tenido casos en los que me toca darle seguimiento a los planes de manejo de vertederos y rellenos sanitarios en el caso de Colombia. Supongo que pasa lo mismo en Panamá. Entonces hay que generar un plan de manejo grande y bien estructurado que se pueda monitorear y mantenerse en el tiempo. ¿Quién se encarga del manejo? Entonces, voy a hablar solamente esta idea, porque ya vamos a entrar más como a esos procesos legislativos. Entonces, ¿quién se encarga del manejo? El manejo de los desechos sólidos en Ciudad de Panamá ha estado a cargo de la Dirección Metropolitana de Aseo desde 1984, cuando la Ley 41 del 8 de noviembre crea esta dirección. En julio de 1985 se inician las descargas de los desechos sólidos en el relleno sanitario de Cerro Patacón y se clausura lo denominado anteriormente el crematorio del Panamá Viejo. No obstante, el 27 de agosto de 1999, la Asamblea Legislativa aprueba la Ley 41, por la que se crea la Dirección de Aseo Urbano y Domiciliario. Ya estos temas los profundizará más mi compañera Lilia. Entonces, vamos a hablar de normativas nacionales y para continuar le doy la palabra a mi compañera para que continúe. Gracias a todos por escuchar. Buenas tardes, profesor. Mi nombre es Lilia Pinzón, compañeros. Les voy a hablar sobre las normativas nacionales que han existido sobre los desechos sólidos en Panamá. Como todo, los desechos sólidos también, o la denominada basura, tenía su historia patria en Panamá, que parte desde 1953 al 1962, donde se crea la administración de acueductos, calles y alcantarillados denominados DACA, que estaban adscritos al Ministerio de Trabajo, y en 1961 se da un colapso en el crematorio de Panamá la Vieja, lo que provoca un foco de contaminación. A raíz de 1953 al 2000, hasta la actualidad, se han dado 7 metamorfosis con diferentes nombres. Incluye el de 1984, cuando se dio la Dirección Metropolitana de Aseo, y se da inicio al barrido de las calles y la disposición final de dichos desechos. Luego, en el periodo de 1999 al 2010, se crea la Dirección de Aseo Urbano y Domiciliario, denominada en sus siglas DIMA-UT. Entonces, la disposición de la basura en tiempos pasados de San Miguelito, de Panamá y de Colón, estaba a cargo de la Administración Norteamericana del Canal. Entonces, luego en el 84 fue pasada esa responsabilidad a la Dirección Metropolitana de Aseo. Entonces,
mediante la Ley 41 del 27 de agosto de 1999, permitió transferir esa responsabilidad de operación, explotación y servicios de aseo urbano y relleno sanitario, que pasaran a ser responsabilidad del DIMAUT, pasaran a ser responsabilidad de cada municipio. Entonces, en la Constitución Política de Panamá, en el capítulo 2, en el artículo 132, se consagra la autonomía municipal. ¿Qué quiere decir con esto? Que los servicios de aseo urbano domiciliario va a pasar a ser responsabilidad de los municipios, mientras que el Ministerio de Salud va a ser responsable de los residuos peligrosos a nivel nacional, encargado de las normas, de evaluar y de vigilar los desechos sólidos en cada una de sus instituciones de salud, mediante el decreto ejecutivo 111 del 23 de junio de 1999. En dicho, en el artículo 236 de dicha Constitución, que fue modificado en el 2004, también se habla que el Estado complementará la gestión municipal cuando éste sea insuficiente en casos de epidemia, de alteración de orden público u otros motivos. Bien, ahora nos vamos a la Ley 41 del 1 de julio de 1998, donde se da la ley general, la creación de la Ley General de Ambiente, y se da la creación de la Autoridad Nacional del Ambiente denominada ANAM. El Estado le entrega la responsabilidad de la conservación y preservación de los recursos naturales, y en el artículo número 2 de dicha ley define para asuntos legales las definiciones de desecho o de residuo, que es todo lo que afecta a la salud humana, calificados como peligrosos, ya sea por convenios internacionales ratificados en Panamá. En la misma ley, en el artículo 59, dice que la Autoridad Nacional del Ambiente apoyará al Ministerio de Salud en la aplicación del Convenio de Basilea, que más adelante será explicado, al igual que el Protocolo de Montreal o cualquier otro en el que Panamá sea signataria. Camila, pasa la... gracias. Entonces, actualmente Panamá en realidad carece de una ley general de residuos por la Asamblea Nacional que desarrolle estos principios de la normativa. Lo más cerca que Panamá está, que cuenta con la legislación panameña, es con el Convenio de Basilea, el cual adopta a través de la Ley 21 del 6 de diciembre de 1990. Camila, pasa la diapositiva. Se había congelado, un segundo. Ya, ahora sí se ve. Ok, bien. Entonces tenemos normas internacionales, como es el Convenio de Rotterdam, que no es más que habla sobre el procedimiento y el consentimiento aplicado a plaguicidas o a productos químicos peligrosos que son comercializados internacionalmente. Este convenio fue ratificado en Panamá el 18 de agosto del 2000, pero entró en vigor el 24 de febrero del 2004, cuyo objetivo no es más que promover responsabilidad compartida y los esfuerzos en conjunto del comercio internacional para proteger la salud humana y el medio ambiente. Y aplica para los químicos prohibidos y los altamente restringidos, al igual que los plaguicidas. ¿Pasa, Camila? Ya. Bien, el Protocolo de Montreal. El Protocolo de Montreal es el de la protección, el dedicado a la protección de la capa de ozono. Es el encargado de disminuir la producción de sustancias que afectan la disminución del ozono,
a nivel mundial, y esta ley se especifica en ley panameña, en la ley número 7 de 1989 y en el decreto 225. También tenemos el convenio de Estocolmo de las Naciones Unidas. Este es específica para contaminantes persistentes, y su enmienda de prohibición rectificada por Panamá en la ley 3 del 20 de enero del 2003, tiene como objetivo comprometer a todos los gobiernos a reducir y eliminar la producción y liberación ambientales, y también las partes que están en el convenio se deben desarrollar y poner en práctica. O sea, que solamente no es tener el convenio, es ponerlo en práctica. Tenemos el convenio de Basilea de las Naciones Unidas, que trata sobre el control de los movimientos transfronterizos de los desechos peligrosos y su eliminación a partir del 1989. Sus enmiendas fueron ratificadas por Panamá el 22 de febrero de 1991, especificado también a la ley panameña en la número 21 del 6 de diciembre de 1990, y su objetivo no es más que reducir los movimientos de los residuos peligrosos entre naciones, más que nada para prevenir la transferencia de países desarrollados a los países menos desarrollados, buscando minimizar la cantidad y toxicidad de dichos residuos para asegurar un manejo en sólidos y términos ambientales. El convenio de Basilea también clasifica a los desechos peligrosos como características físico-químicas, dependiendo de su característica físico-química. Entre ellos, dice que un compuesto, un desecho es inflamable cuando tiene un carácter que identifica los desechos, que puede provocar incendios por su reactividad, porque explota y reaccionan violentamente y liberan toxinas o vapores por su toxicidad, que son desechos que pueden lixiviar, que son sustancias químicas en concentraciones peligrosas que pueden correr hacia agua subterránea. Lixiviar no es más que la extracción de la fase sólida a la fase líquida, y clasifica como una característica físico-química corrosiva cuando se habla de sustancias ácidas que tienen un pH menor de 6 o sustancias básicas que tienen un pH arriba de 7. ¿Pasa, Camila? Hoy en día, desde el 2010 hasta actualmente, quien nos administra la basura, por así decirla, es la Autoridad de Aseo Urbano y Domiciliario, que fue creada mediante la Ley 51 del 2010. Su desempeño en realidad no es al 100% bueno, porque ellos establecen el paso de recolección 2 días a la semana, y a veces son cada 2 semanas que pasan, así que se podrán imaginar la cantidad de basura que hay dispersa por diversos factores, como lo dijo María Camila, y bueno, etcétera. La problemática general. En Panamá no existe legislación específica que establezca un marco obligatorio fundamental para administrar los desechos sólidos. Eso puede estar en papeles, pero eso en realidad no lo hace. La competencia entre las instituciones, la mala educación ambiental, la ausencia de procesos de controles estrictos y la aplicación de regulaciones, el procedimientos burocráticos y complejos que aquí en Panamá, y asumo que en todo el mundo, siempre la burocracia es lo que no permite que avancemos. El predominio de las disposiciones en las políticas
sobre las posiciones técnicas, ausencia de conocimientos adecuados por parte de usuarios y entes administradores. Y por último, que se han instalado muchos vertederos en sitios inapropiados, generando mayor contaminación. En realidad, con esto también quería mencionarles que hay la ubicación de muchos vertederos causa problemas, y no es que sean del desconocimiento de las autoridades de dichos distritos. Por ejemplo, no sé si han tenido la oportunidad de conocer el vertedero de Taboga. Este vertedero de Taboga está ubicado en una parte muy alta con una vista espectacular, pero como eso se trata de una pendiente, ¿qué creen ustedes que pueden pasar cuando hay altas acumulaciones de basura? Lo más seguro es que se vaya barranco abajo y caiga al mar. Otro problema que se da en el vertedero de Santiago, donde la acumulación se ha quedado chico para la provincia, y esto está afectando a los ríos y quebradas. ¿Y qué hacen? Nadie hace nada, nadie dice nada. Y así como en estos dos casos, hay muchos otros casos a nivel nacional. Estos Bueno, reportes, dale. Bueno, voy a hablar un poco de los reportes actuales, y es triste porque se están dando iniciativas. Entonces ya pasamos de la problemática de los procesos gubernamentales, ahora pasamos a cuáles son los reportes y qué es de la actualidad. Miren esta noticia, dice: Administrador General informa situación actual de vertederos a nivel de Plan Nacional y Plan de Gestión. Entonces habla que actualmente existen 63 vertederos a cielo abierto, los cuales se mantienen en las mismas condiciones, no cuentan con cercas perimetrales, se realizan todavía quemas, o sea, estamos hablando del 27 de enero de este año. Provocan contaminación de aguas subterráneas e impactan el ambiente mediante el humo tóxico que emanan los mismos. Todos los puntos que ustedes ven son los 63 vertederos a cielo abierto, como les había indicado en el glosario, que ni siquiera tienen un manejo adecuado de residuos, y pues obviamente no tienen un sistema integral. Este es uno de los reportes. Segundo reporte, de septiembre del 2019, tampoco estamos muy lejos. Autoridad de Aseo y alcaldes de la provincia de Coclé firman convenio de cooperación y asistencia cooperativa. ¿Realmente esto se cumple? Eladio Guardia firmó convenio de cooperación y asistencia cooperativa para el mejoramiento de la recolección de residuos urbanos. ¿Esto está ocurriendo? Se firman contratos, se firman acuerdos. Miren, por ejemplo, en este puntual. Se suscriben acuerdos entre el alcalde de Aguadulce, Antón, La Pintada, Penonomé, y realmente aún sigue existiendo la misma problemática, y estudios y encuestas realizadas a comunidades de estas zonas dicen que las cosas no han mejorado por más de que se dicten este tipo de convenios y este tipo de iniciativas. Entonces, retomemos un poco lo que venía diciendo Lilia, de que todo se queda en el papel, es muy cierto. Agosto 10. Gobierno de la República de Panamá adelanta Plan Nacional de Gestión Integral de Residuos. El señor Eladio Guardia entrega al presidente de la República, en ese momento era Varela, un informe de avance de inicio de Plan Nacional de Gestión Integral de Residuos Sólidos. Realmente hay un Plan Nacional de Gestión del Manejo Integral de Residuos Sólidos y se está viendo que realmente sea efectivo. También lo podemos discutir al final. Eso es una pregunta para que la tengamos ahí en la mira. Realmente se está viendo, tal vez de pronto Miguel desde sus experiencias también pueda contarnos un poco de todo este tema. Por último, entonces, estos reportes los traigo a colaciones más como un abrebocas a realmente se están haciendo cosas, realmente no se quedan las cosas en el papel. Entonces, como recomendaciones, y ya Lilia continuará con las conclusiones. Entonces, entre las recomendaciones está que se promueva la participación ciudadana en las etapas decisorias de los proyectos relativos al ambiente. Sí, hay personas tercas, hay personas testarudas, hay ambientalistas que muchas veces no dejan que estos procesos avancen,
pero sí hay que tener en cuenta la participación ciudadana, sí hay que educar al panameño, sí hay que educar al, al habitante de cualquier tipo de región, si hay que de cualquier estrato social, hay que ubicarla y educarla en este proceso. La implementación de cambios en la recolección es importantísimo porque así se facilita la separación de los residuos y la generación de reciclaje, que es una de las iniciativas a las que le apunta un sistema integral de manejo. ¿Mediante qué? Mediante el uso de diversos contenedores descentralizados, identificados con colores. Yo creo y estoy segura que esto va mucho de la educación y de la mano del gobierno, pero también de la gente. Y por último, las conclusiones. Bien, en las conclusiones tenemos que la educación para disminuir la producción de residuos sólidos debiésemos instruirnos más y tomar conciencia, que es lo que nos falta a muchos, a nuestros gobernantes y a nosotros. Coordinar con los municipios para la búsqueda de soluciones ambientales, establecer tasas justas y adecuadas al costo de los servicios, como son recolección, transporte y disposición final, establecer políticas y acciones claras sobre los residuos peligrosos, regular las disposiciones de los escombros, promover y premiar programas de reciclado local, planteamiento de soluciones a largo plazo y no a corto plazo, y el uso de equipos de transporte en condiciones ambientales amigables. Bueno, ya con esto terminamos la presentación. Muchísimas gracias a todos por escucharnos y gracias a usted, profesor, también por su escucha y paciencia. A ver, muy interesante. Y al final del camino me gustó mucho más la presentación. Y no es que no me gustara el trabajo está interesante, pero en la presentación ustedes explicaron, o sea, lograron plasmar una serie de cosas que no están en el trabajo, ¿no? Pero nada, esto es parte del trabajo, así es que de verdad muy completo. Mira, con todo lo que ustedes hablaron, yo tengo un par de preguntitas, ¿no? Ya saben, nadie del foro puede contestarlas y de pronto entre la licenciada Pinzón y la licenciada García, entonces contestan cada una de las preguntas que yo les hago, que yo les voy a hacer, que va relacionada con Panamá, ¿no? Yo dentro de su trabajo, si no me equivoco, sí, dentro de su trabajo, ustedes hablaban, me pareció interesante, el sistema de manejo de los desechos, ¿no? En términos teóricos. Sí. ¿Me escuchan? Sí. Sí, la escuchamos. Transporte, tratamiento y disposición, control y supervisión. ¿Sí? Sí. Eso ustedes lo plantearon, que es un sistema, me imagino que es el sistema normal, ¿no? Esto es lo que debe ser. Ahora bien, sí. En la práctica en Panamá, ¿dónde estamos nosotros? Frente a ese sistema de manejo, ¿hasta dónde llegamos nosotros? ¿Hasta cuál es el punto que llegamos? Sí. Lilia, ¿quieres responder tú primero? Bien, nosotros hasta el punto que llegamos es que la autoridad del aseo urbano y domiciliario recoge la basura y la lleva al relleno sanitario de Cerro Patacón sin ninguna clasificación. Eso todo va junto. Se genera el desecho por parte de nosotros, se transporta lo que maravillosamente están indicado, ¿no? Un 52%, un 58% se transporta y llega en Panamá a Cerro Patacón. Exactamente, todo es un guacho. No tenemos, o sea, nos saltamos el tratamiento, el control y supervisión. Exacto, y el Sí. sistema, y los procesos también, profe, que vienen de la mano del sistema integral de residuos, porque no solamente... Seguro. Si nos saltamos el tratamiento, es toda la forma que nosotros podemos conocer y que el mundo cada día está inventando cómo tratar, porque no tenemos división de desechos, separación de desechos. Exacto. Y si tuviéramos separación de desechos, y fíjate que todos cuando son candidatos a alcalde, y por ejemplo Blandón fue uno que hizo muchos viajes a Colombia, porque Colombia tiene buenas prácticas, ¿no? Y Colombia se maneja con sus municipios, sus alcaldías, ¿no? Y hay alcaldías que van muy avanzadas en lo que son el manejo de sus desechos. Pero bueno, otra pregunta.
Otra preguntita. Ah, del 42% de los desechos sólidos que no se recogen, ambientalmente hablando, ¿qué me dicen ustedes que pasa con Panamá? De ese 42%, porque recogen el 58%. ¿Qué pasa con ese 42%? Pues el 42%, profe, lo que podemos visualizar y que también lo vimos claramente en el video, es que va a parar a ríos, va a parar al mar y peor aún, daña también la belleza estética y la salud pública, porque como vemos, para en las calles, para en ¿Cuál las es la calles. consecuencia ambiental de que vaya para esos lugares? Profe, qué pena, se le entrecortó. ¿Me vuelve a repetir? ¿Cuál es la consecuencia ambiental de que va a esos lugares que usted me acaba de mencionar excelentemente bien? Pues, profe, el factor ahorita que vemos más grande es, por ejemplo, enfermedades para las personas, poca salubridad, infecciones respiratorias, pasa mucho. De hecho, me estaba leyendo un comunicado que hablaba que la mayoría de personas que consultan de esta parte de, ustedes me dirán mejor cómo se llama ese lugar que queda detrás de Albrook, que es un barrio no sé, creo que es una problemática grande porque la mayoría de personas que consultan por problemas respiratorios. La calidad de aire es malísima, el problema de enfermedades por insectos, por ratones, roedores, es una cosa impresionante. Yo creo que ahí es donde radica los principales problemas. Y ya problemas más macro también, no son tan grandes como un relleno sanitario, pero están aportando a la problemática de calentamiento global también. O sea, a eso también se le apunta este 42% en las calles y al daño también visual. A ver, Lilia, Profesor, ¿identifica otro daño? diga. ¿Identifica otro daño? Sí, ¿Cuál? este 42% que queda en las calles también pasan a la cuneta, por corriente llegan a ríos y quebradas y También, es muy correcto. ocasionan las inundaciones, que en Panamá eso es muy, es una normalidad ya. Tristemente, Excelente, pero es así. excelente. Muy bien, muy bien. Las dos muy bien. Bien. Ahora una pregunta, de pronto, ¿ustedes han estado en Cerro Patacón? Sí, yo sí. ¿Han estado en Cerro Patacón? Yo no estaba, María, Sí. yo no estaba en Cerro Patacón, profe, pero sí he estado en vertederos muy grandes Cerro Patacón. La pregunta va con relación a Cerro Patacón. sí, pero realíceme la que yo estudié. Vale, vale. La pregunta mía es, Cerro Patacón. En Cerro Patacón es un relleno, no debería haber ningún problema porque está destinado para como destino final de los desechos, en teoría. Pero la pregunta es, ¿se produce o no contaminación en el relleno de Cerro Patacón? Sí se Sé que, produce. sé que, profe, perdón. ¿Se produce o no contaminación en el relleno de Cerro Patacón? Claro, Sí. indiscutiblemente se produce contaminación. Y también, ¿y en qué radica? Porque, listo, dicen que porque hay pruebas que dicen que Cerro Patacón, digamos que no está afectando porque está en zonas periféricas, pero es que la cantidad de residuos, profe, que, o sea, ya estamos sobrepasando en mucho la capacidad de carga de ese relleno. O sea, ya la capacidad de carga hace ratos está, digamos que, rebasando. Entonces, los problemas de contaminación son grandísimos. Yo creo que ahí puede radicar parte de los aportes de acalentamiento global de Panamá al mundo. Vale. Cuéntame, Lilia. Bien, sí, porque muchos de estos residuos, ahí están los pepenadores. Y Ajá. muchos de estos residuos han caído a un río o quebrada que atraviesa, y esto provoca contaminación. Incluso muchas personas que viven ahí, que han optado por irse a vivir allá en la cercanía del Cerro Patacón, siempre denuncian que ellos tienen problemas de contaminación, problemas de salud, escorazones en la piel, provocados ¿por qué? Porque utilizan esa agua para bañarse, Uy, para hacer sus
necesidades básicas en la casa y obviamente eso es agua contaminada. Así que Mira, tú que estás en Cerro Patacón, disculpa que te interrumpa, tú que estás en Cerro Patacón, ¿cómo tú ves el manejo de las tinas de lixiviados? eh, fatal, Ok, fatal, ok. fatal. Cuéntame, cuéntame. Inclusive, le escucho entrecortado. No, yo te estoy escuchando bien, te estoy escuchando bien. Ajá. Inclusive hay algo que a mí me llama mucho la atención en Panamá, aunque dice los escritos que lo más cerca que nosotros hemos estado de las leyes de desechos peligrosos, de desechos sólidos, es el convenio de Basilea. Y como dije anteriormente, estos dan sus características físico-químicas dependiendo del tipo de reactivo. En lo personal, hay muchas empresas que en Panamá te dicen, bueno, tú tienes, en el caso del área mía, tú tienes un laboratorio privado y tú necesitas hacer el desecho de X cantidad de reactivos, de preparaciones de desechos, ya sean orgánicos, inorgánicos, de ácidos, de base, de peróxido, etcétera. Tú contratas a una empresa X. Cuando ellos tienen los papeles y todo, todas las autorizaciones por los municipios, por el municipio, de operación. Pero cuando tú en realidad le preguntas a esas empresas que cuál es el mecanismo que ellos utilizan de purificación de ese desecho para que no sea un impacto violento en el medio ambiente, ellos tristemente todo lo que contestan es incineración. Sí, Así que en Panamá eso es algo que está fatal, porque es un problema no solamente de los laboratorios químicos privados, sino hasta de la misma Universidad de Panamá, que no se cuenta eh, con un mecanismo de cómo desechar esos residuos. Y esos residuos químicos, eso es altamente tóxico. Si Así es. trabajar con ellos de manera normal te causa enfermedades, ahora cuando ya son desechos es peor. Bien, otra pregunta. Dentro de su investigación, dentro de lo que ustedes revisaron, ¿encontraron en Panamá algún tipo de tratamiento para los desechos sólidos? hay un tipo de tratamiento, pero fue una investigación, no está todavía. Estamos usando, ¿ah? Si usted me ¿Qué, dice qué, que lo profe? estamos usando, No, algún tipo profe, de tratamiento que estamos usando en Panamá. no, no lo estamos usando. Está en literatura gris, pero sí es de un chico de la Universidad de Chiriquí, de la Universidad de Chiriquí. Él lo que hablaba era que hay un tipo de tratamiento con celulosa, o sea, como un tipo de tratamiento para generar degradación de desechos muchísimo más rápido. Pero, profe, lo que pasa es que lamentablemente para este tipo de investigaciones se necesitan buenos recursos. O sea, se Claro, necesita dinero que sustente este tipo de investigaciones, porque hay investigaciones, de hecho, de hecho se propone, y en el trabajo hay una parte donde hablo del tema, y es que hay investigaciones de universitarios, ingenieros ambientales, ingenieros que tienen idea de hacer una cantidad de cosas, pero, profe, no hay soporte económico que lo puedan claro. hacer. Y no hay tampoco un apoyo gubernamental para eso, porque muchas veces van a tocar la puerta como, mire, tengo un trabajo de grado asociado con esta problemática. ¿Por qué no lo implementamos? No, 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 para eso no hay recursos. ¿Por qué? Porque siempre hay cosas como por debajo de la manga, cosas que se están manejando de manera no correcta. Claro. Ok. Pero Bien. sí hay Otra mecanismos. pregunta. Ya vimos relleno sanitario. Ya no estamos muy bien. Estamos en Panamá. Hay una empresa que primero fue española. Yo creo que ahora es colombiana. Y nada. Con todo que tenemos un relleno, tenemos problemas ambientales. Ok. Ahora vamos a los vertederos. Bien. Yo quiero que ustedes me hablen y ustedes me dirán, ¿no? Sobre las consecuencias positivas o negativas de los vertederos legales, no de los ilegales o nada, de los vertederos legales, ¿verdad? ¿Y quién los maneja? Lilia, ¿quieres empezar o empiezo?
Sobre los ¿Me vertederos. expliqué? ¿Me expliqué? No, me Ok. reformula la pregunta, por favor. Ya ustedes me hablaron de los rellenos, que es lo que tenemos en Cerro Patacón. Sí, Ajá, Ya lo revisamos rapidito, ¿no? Pero además de relleno tenemos vertederos, sí. ¿sí? ajá. Pero hablemos de los vertederos legales. ¿A qué me refiero yo con vertederos legales? Donde en cada municipio, ¿sí? En cada distrito, van los desechos de ese distrito. Y que van para allá porque están para allá, pues no son rellenos, son vertederos. A Ajá, eso yo le llamo legales, ¿sí? ok. Sí, Que esa extensión de terreno está destinada para que allí se lleven los desechos sólidos, ¿sí? Ahora Ujú, sí, bien, sí. ¿qué pregunto yo? Frente a esos vertederos, díganme ustedes, no sé, de la investigación que ustedes hicieron, si esos son legales, si eso tiene alguna consecuencia positiva o negativa para el ambiente. Y si Bueno, ustedes saben, si saben y si no, eso no es ningún problema, ¿quién maneja los vertederos? yo creo que en términos generales, profe, vertederos legales, a mí me parecen que es una buena solución, si se manejan de la manera correcta. ¿Por qué? Porque cuando la municipal, digamos que el distrito municipal tiene acceso a ese tipo de cosas, es mucho más fácil manejar aspectos pequeños. Se pueden generar cadenas de reciclaje, por ejemplo, se pueden generar hasta procesos productivos, cooperativas de personas que trabajen en el área, se disminuye la energía, digamos, que se emplea en este tipo. Y así lo que hace es que hay una disminución también del efecto invernadero, de la contaminación, hay reducción de la contaminación. Y también yo creo que también es mucho más fácil tomar, o sea, no todo se lo podemos dejar al gobierno grande, por decirlo así. Todos somos partícipes de nuestro territorio y si cada uno se pellizcara, o sea, como de la manera correcta, generaríamos, se podría hacer recolección de residuos, procesos de reciclaje más funcionales. Yo no estoy tan a mí me parece Hago, ok, ese es lo que debe ser. sí, ¿Ah? sí, Y o mira que sea, tú hablaste de la palabra maravillosa. Si tenemos los vertederos y hacemos un manejo adecuado, sí, sí, pero vamos, con la investigación que ustedes hicieron de lo que ustedes encontraron, ahora mismo los vertederos para nosotros, yo vuelvo y repito, les llamo legales porque están en un área que está destinada para eso, ¿sí? sí, Estos vertederos están produciendo consecuencias positivas o negativas para el ambiente. no, Negativas. ¿no? Porque negativas porque negativas y bastante complejas porque tenemos diferentes focos de infección. O sea, no, ya ni siquiera tenemos uno solo. O sea, en este caso, si nosotros estamos contando con alrededor de 63 vertederos en toda la República de Panamá, o sea, son 63 focos de contaminación que ya se vuelven locales y que no tienen buen manejo. En este caso, no. O sea, si se hicieron un manejo correcto, serían ideales porque se podrían regular de manera, digamos, más sencilla con normativas locales, con juntas de acción comunal, con cooperativas pequeñas, pero Okay. en este caso no, para nada. Dime, Lilia. Bueno, negativas. Negativas porque le pongo un ejemplo del distrito de donde soy. Ellos alquilaron un globo de terreno cerca de la carretera y en ese globo de terreno llevan toda la basura solamente del área, por así decirlo, del centro del pueblo. Pero ellos no clasifican nada. Ahí, ahí va todo. ¿Y cuál es su método de eliminación? Es el fuego. Ellos todo lo queman, colchones, nevera, lo que sea, lo que el fuego. Y entonces lo más triste de eso, y que ya llevo 10 años observando lo mismo, es que ellos mudaron eso al lado de la carretera principal, en la vía hacia Santa Fe, y tú ves alrededor puras decoraciones como un arbolito de Navidad, bolsas plásticas amarillas, rojas, verdes, de todos los colores y Y todas las cerca de ese autoridades. vertedero no hay un río quebrado. No, en ese no, pero sí Ah, conozco de otros en que se muchos, da la mayoría. ajá, por lo menos hay un vertedero camino a Darién, que yo más creo que ese vertedero sea legal, no corroboro si sea legal, que está cerca del
de un lago grande que hay ahí, está en, por así decirlo, en una parte alta y da a un barranco. O sea que lo más seguro que cuando eso se sature, eso caiga al barranco y cae al lago y eso provoca contaminación. Y muchas veces en los diversos paseos que he dado a Darién, veo como ellos le encanta quemar todo lo que es llanta y eso es algo horrible, eso es tóxico. Así que, Ok. en mi opinión, no, es pura Ok. contaminación. Como el resultado es negativo, o sea, si es negativo es porque bien coincides tú y María y tú, ¿verdad? Que está produciendo consecuencias negativas porque no hay un manejo, no hay algo científico, ¿verdad? Entonces están produciendo contaminantes que posiblemente estén produciendo contaminación de suelo, contaminación de aire y en algunas situaciones, si están cerca de un río, quebrar contaminación de agua. Exacto. Ahora bien, ¿de quién es el problema de los vertederos mal administrados, que están funcionando mal? ¿De quién ustedes creen que debe ser ese problema? Bueno, eso debe ser una responsabilidad más que nada de problema es de todo, No, porque pero ¿quién todo, es responsable de decir entren en el carrito que están mal? en este caso, refiriéndonos al distrito, el alcalde, Él es el que no está cumpliendo. Ponle una institución. ¿Qué institución es la responsable? en este caso sería mi ambiente y el Ministerio de Salud, Ok, como ok, dice la ley 41. ok, excelente. Exacto. Última O sea, pregunta. sí, sí es un problema como tal de ellos también, pero también es un problema, o sea, del manejo de ellos, pero también de que nosotros lo incrementamos completamente, ¿no? Pues por la falta como de tener conciencia alrededor de ese tema. No, María, yo lo pregunto porque a mí me ha gustado muchísimo que ustedes establecieron en su trabajo el sistema de manejo. Eso es correcto. En términos generales, el sistema de manejo es generación, transporte, tratamiento y disposición, control y supervisión. ¿Sí? Exacto. Entonces, usted me dijo, nosotros llegamos hasta destino, hasta disposición final, pero sin pasar por tratamiento. Ya revisamos lo del tratamiento, entonces ahora, bueno, pero si lo estamos haciendo mal, ¿quién tendría que llevar el control y supervisión? Entonces, sobre eso era la pregunta, ¿no? Si no lo estamos haciendo bien, a veces podemos estar fallando. Mira, las tiene exiliado cuando yo estudiaba igual que ustedes, nosotros fuimos a Cerro Patacón y las tiene exiliado habían colapsado hace mucho tiempo. Yo no sé si ya lo habrán corregido, yo creo que no. Lo que sí te puedo decir es que el agua subterránea de esos alrededores está altamente contaminada. Así es. Entonces, al final del camino, ok, ¿de quién es responsabilidad entonces esa supervisión, ese seguimiento, ese control, ¿no? Para ver si las cosas se están haciendo bien, ¿no? Entonces, ok. La última pregunta, que de pronto ya es una opinión muy personal de ustedes, de acuerdo a lo que revisaron. Ustedes me hablaron de la autoridad de aseo urbano y domiciliario. Sí, ¿Sí? sí, ¿Me escucharon? sí, 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 Ok. sí, profe. ¿Dónde recogen los desechos? Ahí sí no le escuché, no profe. le ¿Podría escuché. repetir de nuevo? Ellos recogen los desechos. Sí, ¿Dónde? ellos En las casas. en la No, no, pero casa, ¿qué distrito? ¿De la República de Panamá, de la provincia de Panamá? En Panamá, San Miguelito, No, Panamá solamente. Distrito Panamá. Capital. Sí, San Miguelito lo recoge otro. Panamá. Ok. Ujú. Ahora, sobre eso, ¿qué opinión les merece esa autoridad? ¿Me repite? ¿No le escuché? Ok. ¿qué opiniones merece esa Cada autoridad? municipio, cada municipio es responsable del manejo de sus desechos sólidos. Cada municipio. El único distrito que el municipio no tiene el control del manejo de sus desechos es el distrito de Panamá. Para el distrito de Panamá se crea la autoridad de aseo urbano y domiciliario. Pero en los demás distritos, el Ejecutivo no invierte un real en la recolección de los desechos porque eso se han hecho
contratos con la empresa privada para que la empresa privada sea la que transporte, lo recoja, transporte y lleva al destino final. La empresa privada, y cada municipio le paga a la empresa con la que ha hecho contrato. Acá ahí vamos. Sí, sí. Okay. Entonces, si eso es así, ¿qué opinión le merece a ustedes esta autoridad? Pues para mí, según su gestión y lo que realizan, es muy mínima. Yo creo que no hacen la gestión apropiada. O sea, no digamos que no la hacen del todo. Ellos algo hacen, pero no es un manejo integral. O sea, es un manejo muy básico. Muy básico y no es como constante, creería yo. Esa es desde mi perspectiva, como dice usted, profe. Bueno, mi opinión personal es que aunque ellos pueden ser una entidad aparte, como usted lo dijo, de los municipios, eh, le falta bastante, y sobre todo porque, como se dice, ellos siempre cojean es porque a la hora de la recolección demoran demasiado y esto provoca inundaciones de basura y, y muchos vertederos ilegales. Y la gente no tiene misericordia a la hora de botar la basura donde sea, sin afectar a los demás. Ellos la tiran porque la tiran y la autoridad tampoco como que le preocupa. Okay. Entonces, ahora sí, yo dejo abierto para el resto de los compañeros, si quieren compartir algún comentario, si quieren hacer alguna pregunta. Para el final, entonces termino yo con el cierre. Los compañeros del grupo, o todo Bueno, estuvo clarísimo. me gustó mucho el tema de María Camila y Lili. Y bueno, más que nada, me gustó la pregunta del profesor también. Y bueno, todo claro, a mí me encantó su presentación. Así que felicidades, muchachos. Muchas gracias. ¿Alguno de nuestros compañeros tiene una pregunta o aporte? Yo tengo una pregunta. A ver, como mencionó el profesor, el Distrito de Panamá es el único que no tiene, por decir así, la batuta sobre la gestión de la recolección y disposición de sus residuos. ¿Ustedes piensan de que debería tener el municipio de vuelta esa gestión o no? Si fuera para mejorar, sí. Pero en las condiciones en las que está, no. En las que estamos ahorita, o sea, En las es que condiciones que nos antes el encontramos. municipio de Panamá tenía esa gestión, ¿no? Para los tiempos del DIMA y demás. Sí. Pero después pasó para la autoridad de aseo urbano. Pero se han visto como que la posibilidad de que eso vuelva a pasar al municipio. Entonces, ¿ustedes piensan que es buena idea, que es mala idea, que se debe quedar como está? Yo creo que lamentablemente hay algunos procesos que hay que dejárselos a las entidades privadas. Hay algunas, porque lo que yo siento es que no, es triste porque sí, el gobierno debería hacerse cargo de ese tipo de cosas y las entidades pues las entidades a nivel municipal también. Pero yo siento que en este contexto de este país y de los países centroamericanos y también en Sudamérica, yo considero que no están preparados para eso. No están preparados por muchos aspectos, por corrupción, por, por desvío de recursos, por poca infraestructura, por poco presupuesto. O sea, no sé, pero hay una serie de cantidades de cosas que si fuéramos Suiza, claro, digamos que todo eso se le puede delegar al gobierno, ¿no? Pero yo creo que no, nosotros no, lamentablemente. Pues esa es mi opinión personal. Sí, la verdad es que sí, porque como me dice mi jefe, en el negocio de la basura lo más limpio es la basura. Y este tipo de contratos y gestiones
por lo general se presta para mucho. No sé, Cerro Patacón para mí, ahí hay un negocio bastante turbio porque ellos no están haciendo lo que en contrato deberían de tener. O sea, en su contrato aparece hasta un sistema de reciclaje y en Cerro Patacón se hace ese reciclaje. El tema de energía por biogás, o sea, ellos hasta ahora lo están implementando, cuando eso lo tuvieron que haber implementado como hace 7 años atrás. Entonces, como dijo el profesor Lixiviado, están graves también, han tenido hasta multas por el tema de contaminación al río Pedro Miguel, creo que es ese río. Y lo otro me parece que también es, bueno, aquí hay culpa de todos, la verdad, porque también está hasta culpa de nosotros mismos. Porque yo una vez conversaba con los que hacen el aseo de la parte chorrera, que se llama EMAS, y ellos me dicen de que aquí la gente se queja de por qué la basura está en el suelo, o por qué siempre hay basura en las esquinas. Pero nosotros aquí, la empresa, tenemos un horario de recolección y se publica. Entonces, yo sé que por mi casa la basura va a pasar todos los viernes a las 5 de la tarde, ¿por qué yo el viernes a las 6 de la tarde voy a sacar un cartucho de basura? Entonces, claro, la saqué y ya el camión pasó. Vino el perro, rompió el cartucho. Vino la brisa, se llevó el envase plástico. Entonces también es un poco como de cultura de que tenemos que aprender a que el residuo de nosotros no solamente es para ponerlo en el tinaco y sacarlo, ¿no? También tenemos que estar pendientes de que la basura esté en una buena disposición. Bueno, tema de reciclaje, es bastante verde acá en Panamá. Acá no se hace reciclaje, se hace acopio. Y no se acopia prácticamente ni... en plástico es el 5% apenas de lo que se produce. Entonces, como lo dijo María Camila al inicio de la presentación, eso va en parte también de la cultura de nosotros de no saber lo que es separar la basura. Muchas empresas quieren hacer sus campañas de reciclaje y responsabilidad social, empresarial y todo lo demás, pero como yo le digo en los talleres, todos vienen aquí a querer hacer un plan de gestión de reciclaje, pero viéndole una ganancia monetaria. Entonces, en estos momentos, en este escenario, no vas a conseguir una ganancia monetaria. Entonces, trata de buscarle otro beneficio, otra forma de reciclar en tu empresa. Entonces, es un trabajo bastante grande que hay que hacer acá en Panamá. Yo también pienso de que me parece que la basura debe manejarlo, la verdad, empresas privadas bueno, lo otro también, que en estas autoridades que ponen en estas instituciones, no tienen la más mínima idea de lo que es gestionar residuos. No, o sea, no. A las oficinas de nosotros ha llegado gente a preguntarnos, queremos que nos asesoren a hacer algún tipo de residuos, de gestión de residuos. Y cuando tú le dices algo sobre cambiar el escenario de Cerro Patacón, se echan hacia atrás. El tema de Chepo que hablamos la clase pasada, prácticamente es así. ¿Por qué obligar a Chepo a cerrar su vertedero y que toda la basura de Chepo se vaya a Cerro Patacón? Y este costo se lo tiene que cubrir entonces el alcalde. Entonces no estamos haciendo una gestión integral de residuos porque estamos como que siguiendo saturando. Ahorita mismo Cerro Patacón está saturado. Y en teoría él tiene que durar hasta el 2023, no me acuerdo. Pero ya es ahora pronto. Estaba leyendo que podía llegar hasta el 33, pero no lo sé. Insisten en seguir saturándolo, mandándole todos los residuos que puedan.
todo menos buscar otra alternativa. Entonces, ahí es donde tú ves que hay algo como que turbio en esa gestión. No sé, quisiera que alguien más comente algo. Bueno, para aportar escuchando lo que habló Miguel, yo tuve un compañero de trabajo que trabajó ahí de inspector contaba la empresa española, creo que. Sí se maneja el negocio, como no se recoge, o sea, no se separa la basura, al llegar allá, la gente la gente que tal le daña, entran y comienzan a buscar las basuras que se pueden reciclar y van a la venta. Muchas de las compañías también que agarran las concesiones se dedican una parte al manejo del desecho y la otra parte a buscarlo para poder vender lo que es reciclaje, pues la cuestión que se pueda vender. Por eso es que hay muchas casas que están aledañas a personas que viven allá. Una vez le pasó al compañero que me contó que no dejaban pasar a la gente para que pudieran coger la basura para reciclaje, y en la noche a él 3 personas enmascaradas lo interceptaron en el pico con armas, y eran los mismos gente que vive ahí, los de Cunanega, los lugares, que la próxima vez si no lo daban a entrar a poder buscar la cuestión de reciclaje, que él iba a tener consecuencias. Entonces sí se maneja como esos aspectos de, como no hay una organización de separar los desechos, lo que se pueda reciclar sí se maneja a nivel de, ya sea legal, ilegal, como un negocio. Aparte, la basura es un negocio para muchos. Es lo que yo puedo comentar. Claro, y ahí lo que es un impacto social negativo, ¿no? Bueno, yo voy a hablar. Hola, Marjorie, no te encuentro ahora sí. Yo voy a hablar. O sea, también algo que me llama mucho la atención es que, o sea, si los que vivimos para el sector acá de Panamá Norte, que en algún momento de nuestra vida hemos pasado por lo que es el área de Cunanega, como le decimos nosotros, el charcot, para salir más rápido. O sea, lo que sí me he percatado es que, a pesar de que, o sea, el vertedero está sumamente cerca, se han hecho barriadas de alto, o sea, monetario, o sea, no es que barriadas económicas cerca al sitio, o sea, cada vez se están haciendo como más licitaciones de barriadas, por ejemplo, la entrada de Chivo Chivo, para las áreas para estar conectando, o sea, que si, literalmente tú ves las barriadas, las casas de 2 pisos, y ves, o sea, como del fondo se ve como los montículos de basura, entonces yo me quedo como que, y cómo estas personas concesionarias les otorgan este tipo de permisos, si ya vienen las quejas de que estos lugares se emanan que si gases, que se emanan que si humo, a veces cuando uno pasa siempre estaba, bueno, antes que hicieran la callecita, uno pasaba directamente por la misma quebrada, esa quebrada literalmente la taparon y hicieron una calle, porque antes se inundaba, entonces, o sea, uno literalmente pasa por estos lugares, o sea, sin ninguna restricción. Entonces, para mí, yo siento que también es como un problema de infraestructura del mismo Cerro Patacón, porque, o sea, cualquiera puede entrar y hacer lo que le da la gana. O sea, sí, como bien lo decía Iván, de que el amigo lo encañonaron, o sea, porque es que si tú pasas por Cerro Patacón, están los camiones por ahí tirados por aquí, y entonces la entradita a la garita, por otro lado. De que entras a Cunanega hasta Chivo Chivo, hay muchos kioscos de reciclaje que compran materiales para la venta. Muchos de estos camiones, antes de llegar allá, tú lo ves estacionado ahí, bajando las cosas. Y dentro mismo del Cerro Patacón, adentro mismo también, la misma empresa que agarra las concesiones también, no sé si lo hacen legal o ilegal, pero también, o sea, se maneja, se separan los productos. Pues. Quizás no lo... Algo que a mí me atención es que, o sea, este problema de que si las empresas que manejan esto, o sea, yo lo escucho desde que estoy pequeña, o sea, siempre escucho que sí, que una empresa quiere venir a agarrar los desechos para transformarlos, no sé qué cosa, y nunca queda en nada. O sea, me pregunto si hay tanto interés, o sea, de afuera, de querer brindar un servicio, o sea, porque claro, es un negociado, todo va alrededor de lo que es la corrupción. Entonces, como dice el dicho, pues la basura de uno es el tesoro de otro, entonces siempre quieren buscar como ese juego vivo de dónde poder jalar
dinero, porque o sea, la voluntad de otros países, claro, ellos van a sacar su inversión y todo su factor monetario, pero o sea, no van a liberar de ese manejo que no se quiere hacer, porque sinceramente Panamá no se está haciendo un manejo. Y considero también que en parte de eso también es como lo decían ustedes, la cultura, porque a mí me he visto caso de que, o sea, el camión de la basura pasa y o sea, la gente, o sea, el camión ya pasa sacando bolsas de basura, entonces como que, o ves gente que va caminando, por ejemplo, por mi casa, van bajando la loma y de repente dejan la basura a mitad de calle, entonces es como que ilógico, o sea, también hay que poner parte También de yo cada persona. veo de que aquí también la ley sobre los residuos, no hay ningún tampoco como incentivo para que las empresas hagan alguna propuesta sobre economía circular o aprovechamiento del residuo, ¿no? Bueno, porque prácticamente todo está legislado a una sola cosa, que es simplemente enterrarlo y ya. Yo he visto, o sea, lo he visto, lo he leído por el tema del trabajo de que en otros países funciona mucho el tema de asociar otras empresas para que les sirve, por ejemplo, el material, qué sé yo, el plástico, como le decía, el tema de las cementeras, de que con sus incineradores ellos pueden, digamos, utilizar el plástico como combustible y se busca la manera y lo hacen. Eso lo hacen en otros países, lo hacen en España. En las islas del Caribe, igual en la isla de La Reunión, creo que nosotros también tenemos un proyecto, que eso está por África, que son islas pequeñas, islas donde, digamos, el desarrollo económico está prácticamente en la parte del turismo, y ellos hacen un aprovechamiento de la basura increíble. Entonces, ¿por qué nosotros no podemos aspirar a ese tipo de cosas? O sea, yo siempre he dicho, estoy clara de que o sea, hacer que las personas cambien su forma de pensar va a ser difícil. O sea, esto tiene que ser un hábito, ¿no? Y que un gobierno viene y entonces después viene otro. O sea, esto tiene que ser un hábito por parte de cada persona. Y siempre he estado de acuerdo de que se debería dar un incentivo. O sea, por ejemplo, a lo mejor no monetario, pero bueno, un caso de que viví fue, por ejemplo, en Nueva York. O sea, en Nueva York te exigen tener 3 botes de basura en frente de cada edificio. Y el día que pasaba el camión de la basura a recogerlo, como es una ciudad demasiado saturada, a veces hay muchos carros parqueados, porque ponte que el edificio solamente te permite tener un carro en tu propio estacionamiento y afuera tienes que parquearlo en la calle. Entonces, el día que el camión de la basura tenía que pasar, porque ya se lo tenían como hasta allá, como en la misma comunidad donde vivía mi tía, le decían, por ejemplo, lunes y miércoles pasa el camión de basura por el lado derecho, jueves y viernes pasa por el lado izquierdo. Todos los lunes veía la gente moviendo los carros para que los lugares donde estaban los botes de basura, los camiones pudieran acceder a sacar la basura. Ay, que tú no hicieras eso, o sea, ellos tenían que estar un horario de cuando iban a pasar los camiones de basura. Si tú no hacías eso, automáticamente, o sea, no tenías ni siquiera que llegaba tu boleta a tu correo y tú te puedes ni siquiera quejar, o sea, decir que, ay, no, porque o sea, le dieron a tu ticket, como le dicen ellos allá, de que infringiste el acceso a los camiones de basura, poder acceder a tu basura. Entonces, después de cierto límite de cantidad de tickets, te meten una multa mucho más alta y tienes que ir como al ayuntamiento, como a un tipo de proceso. Entonces, o sea, yo me quedaba como que, wow, entonces, tras de eso, ellos le dan un incentivo no monetario, pero sí, por ejemplo, habían, creo que en esa sección habían como 3 edificios juntos y, por ejemplo, le daban lo que eran como vales, cosas así que podían cambiar para el uso del edificio. Entonces, siempre he dicho que en Panamá se va a aplicar a la CISA, tampoco es que te vas a dar dinero porque tampoco te van a dar gran cosa, pero, o sea, cuando ya te dan como un incentivo de algo, las personas se emocionan más como a reciclar, porque, o sea, en Panamá no se vive el reciclaje, y es mentira que, por más que tú le digas que recicle, si no reciben algo a cambio, el panameño no va a hacer eso. O sea, eso es soñar una utopía que no estamos en Suecia, no estamos en Países Bajos, que va a ocurrir que si tú le dices, aparte, claro, de la educación ambiental, tú le dices, recoge la basura, no lo van a hacer, porque desde los hogares no se está practicando eso. En muchos hogares, o sea, no siguen este tipo de patrones, y entonces a lo mejor
sí en su casa, pero ven la actitud de los padres que a lo mejor van en el carro, botan la basura, entonces ya el niño queda con ese tipo de mentalidad de como que, bueno, en mi casa no ensucio, pero sí ensucio al lado del vecino, o ensucio en la calle, porque eso lo tiene que recoger el gobierno. Y como también escucho gente estudiada, gente preparada, decir que el que botan la basura en el suelo dicen porque alguien lo va a recoger, y si yo no ensucio, ellos no van a tener trabajo. Igual pasan los moles, o sea, dejan la comida ahí porque dicen alguien se encarga de limpiar las mesas de los malls. Pero eso es cuestión de que alguien tiene que limpiarlo. Tú tienes que limpiar tu basura, tan sencillo como eso. O sea, eso es cuestión de uno mismo. O sea, no es algo como que, porque dice que si no ellos tiran basura en el suelo, entonces no va a haber ese trabajo de las famosas hormiguitas. Entonces es como que una ignorancia también por parte de las personas y como de prepotencia, de denigrar algún tipo de actividad laboral. Entonces, como... Esa es la responsabilidad de uno. Igual, comentándote el tema allá de Europa, a ellos sí les pagan por reciclar. No, Y sí, pagan, claro. y les pagan La bien. O multa, sea, en allá, Suiza son $10.000 la multa. ajá. Uno, la multa. Dos, por ejemplo, en Francia, nosotros tenemos unos puestos donde para allá es más fácil porque allá sí hay fábricas de reciclaje. Por ejemplo, en Francia tenemos como, creo que son 6 o 8 fábricas de reciclaje de plástico. Entonces nosotros lo que hacemos es que colocamos como eso que está en la universidad, en el que tú metes la botella y te da como que unos tickets. Pero allá sí son disque gran cantidad de beneficios. Entonces los ponen en los supermercados y yo voy con mis botellas plásticas, lo coloco ahí, agarro mi ticket, entro al súper y compro otra cosa y salgo. Entonces es mucho más rentable. No necesitas echar como 100 botellas para tener $10. Y eso sí le funciona a ellos, porque, bueno, el transporte del residuo es mucho más fácil. E igual, como le decía, siempre se hacen colaboraciones de empresas que no tienen nada que ver, pero que se unen para un bien común y logran realizar la actividad o que el material circule. Y a mí me parece que esas son cosas que ahorita se debe de estar empezando a planear, que la autoridad de aseo debería de empezar como a incentivar más eso, porque son los primeros que se oponen o que buscan poner trabas para que estas cosas no se den. Y es complicado, ¿no? Les complica más a la empresa privada hacer algún proyecto que tenga este tipo de beneficios, que incentive y que apoye la economía circular, pero el gobierno pone trabas para que no se realicen. Y entonces ya ahí se frustra y ya se cae todo el negocio. Con referente a bueno, no sé si vas a comentar más. Creo que María Camila preguntó sobre la construcción. Bueno, en los proyectos que yo he estado, o no tuve, bueno, tuve en 2 proyectos grandes, ahí muy poco se pierde la basura. Ahí se usa casi todo y lo que no se usa, los trabajadores lo venden. O sea, eso es, por lo general, la constructora, la que construye, siempre contrata a la compañía que recoge basura para que le traigan esos contenedores grandes que se instalan ahí. Pero ahí muy poco se tiran basura, como por lo menos acero, eso jamás lo va a ver ahí tirado, porque eso se vende o la misma constructora, si es grande, la utiliza para otros proyectos. Cuando hay, por ejemplo, limpieza de concreto, hay una tina donde se hace el lavado del concreto, de las máquinas. Cuando terminan de vaciar, hacen el lavado en esa tina, y creo que al final de la obra ellos contratan una grúa, un equipo pesado para que pique el lugar y lo deje, se recoja ese material que quedó ahí, ¿no? Cuando es aluminio, olvídate, eso no lo tiran a la basura, eso se pierde. O sea, lo que sí botan más que todo lo que genera, lo que son basura que, por ejemplo, madera no la vas a ver ahí, porque la madera se utiliza para hacer formaleta y la utiliza en otro lado, a menos que esté muy dañada. O sea, lo que vas a ver es plástico,
quizás cuestiones así de la comida de los trabajadores que voten en esos baldes. Pero bueno, a veces yo sí he visto, por ejemplo, en construcciones que estaban cerca de la universidad, de que, o sea, directamente como tal, basura no, pero sí, ponte que toda esa agua, cuando jugaban las cuestiones de cemento, iban directo como a los alcantarillos que estaban cerca. Entonces, eso debe llevar cierto residuo de cemento y arena, y eso es lo que ocasiona también muchas veces que se tapen estos alcantarillados. Porque es verdad, no se va a solidificar en el momento, pero cuando la gran acumulación sí ocurre. Bueno, en los 3 proyectos que he estado, por lo general siempre se hace un hueco que está un poco lejos de la construcción, y ahí, cuando el camión termine, vaciaba directamente allá, y allá hacen el lavado, en un hueco de tierra. Se abre un hueco de tierra y ahí es donde hacen el lavado de... Puede ser que es mentira, pero una lluvia que caiga y recoja toda la arena que esté por ahí, es obvio que siempre va para la alcantarilla, ¿no? Pero por lo general, no es que, no digo que sea lo más limpio, pero se reutiliza bastante los materiales que quedan así, pues. Eso se ve más que todo como en las construcciones privadas, en estos edificios, porque ellos no tienen como un control de... Por lo menos... Como un tipo de supervisión ambiental o de seguridad dentro del proyecto. Yo he conversado con gente que me dice como que no, yo trabajo en tal empresa y atiendo 3 proyectos. Y yo soy el encargado de la parte de seguridad. Y yo me digo, ¿cómo tú puedes atender 3 proyectos de construcción a la vez, siendo seguridad? Ah, no, yo en la mañana voy a uno, al mediodía voy al otro, en la tarde voy al otro. Y así mismo con la parte ambiental. Entonces ellos cuando el de seguridad hacen lo que les da la gana. Pero, por ejemplo, bueno, yo he estado más que todo en empresas de multinacionales, y sí hay alguien que tiene que estar viendo todo ese tema de contaminación y el agua, para dónde corre, y es más complicado, ¿no? Como lo dice Iván, tiene más medidas de cuidado. De hecho, el MIBI, que es el gobierno, pasa, por lo menos en donde yo estuve, pasaron 3 veces revisando eso. Tenían inspectores que veían la parte ocupacional, la medida de seguridad, y también de dónde iban, porque ahí sí multan. Si tú ves la calle sucia, ahí sí te ponen la multa. Para eso sí están al día, para poner multa. Con una membrana, sí. Para poder ahí enjuagar Para eso sí tienen personal, para poner multa y buscar la manera claro. Ahí sí, verdad que están ahí al día pendiente pasando para multar si hay laxicidad. Por ejemplo, hay camiones que salen con lodo, ¿no? Se le pone una plataforma de metal antes de salir, pero si tú ensucias la calle y no la limpias, te multan. Y siempre hay inspectores pasando por eso. Bueno, no sé si alguien más tiene otro comentario, consulta. Muchas gracias, compañeros, por participar en nuestra ponencia de hoy. De nada. Ya, terminando de comentar. Sí, profesor. ¿A nadie? Bien. Ok. Me gustó mucho, y es uno de los pocos grupos, si no es que es el único grupo, que ha identificado que el real problema es la falta de una ley sobre manejo de desechos. La falta de una ley. Si ustedes ven el fundamento legal, es el artículo 109 de la Constitución Política, que va a hablar de que la salud es responsabilidad del Estado. Entonces, cuando ustedes se van al Código Sanitario, ¿verdad? Que es una ley que data del 47, la ley 66 del 47, ustedes van a ver que en su artículo 87 repite lo mismo, dice: de acuerdo a la Constitución, es función esencial del Estado velar por la salud pública. Y los gobiernos locales deben cooperar en esta labor. Pero te va a decir en el artículo 88 que entre las actividades sanitarias locales que está de recolectar y tratar las basuras, residuos y desperdicios. Estamos hablando de 1947, cuando Panamá todavía no llegaba al 1.000.000 de habitantes.
y en el primer tiempo la basura de Panamá se depositaba en el mar, ¿sí? En el mar, ¿no? Así que nada. Pero al final del camino, la falta de una ley moderna es como el mal que tenemos. Yo recuerdo que en la administración del señor Torrijos se trató de impulsar un proyecto sobre manejo de desechos. Todos los desechos. No peligrosos, como son los desechos sólidos, y peligrosos, como son los desechos hospitalarios, de los cuales me hablará el grupo el lunes. Pero al final del camino eso llevó hasta el segundo debate. Y los diputados en ese momento no entendían la importancia de este proyecto de ley, y cada vez, porque, o sea, ahí tú vas, como tú ya la apruebas en primer debate y pasas al segundo debate, ellos te dicen que bueno, estás de número 20. Y tú vas esperando que se vayan evacuando las primeras 19 y tú vas subiendo. Entonces cada vez que ya está de 8, venían un poco de leyes que eran proyectos que eran más importantes y bajaba a las 15. Cuando iba subiendo, y así se acabó el gobierno, porque eso fue a final del gobierno y lo recuerdo yo, porque estaba en la maestría de gestión ambiental y mi profesora me dio el proyecto de ley para que yo lo analizara y le diera mis recomendaciones. Tuve que hasta el Ministerio de Salud a dar algunas recomendaciones, pero más que de manera científica, de manera legal. Y entonces cuando vino el gobierno que siguió, que fue el del señor Martinelli, que él ha declarado públicamente que él no cree en el ambiente, eso se sacó de la Asamblea. Sin embargo, en la administración de él, del señor Martinelli, el Ministerio de Salud entendió que ese era un problema. Hizo un proyecto de ley que nunca salió del Ministerio de Salud, ¿no? Entonces, hoy en día no se ha discutido eso, pero es que, como ustedes lo han dicho, la recolección de basura es un negocio. Porque hay que comprar camiones, hay que comprar llantas, hay que darle mantenimiento a los camiones. Allá es donde están las licitaciones públicas, allá es donde está el negocio. O sea, mi negocio no es reciclar. Entonces, cuando nosotros no tenemos esto claro, tú le vas a pedir a la población que divida la basura. O sea, que en lugar de usar un solo cartucho, que antes era el cartucho de los supermercados, ahora tú le vas a pedir que tenga 5 cartuchos distintos. Y tú pasas a recoger la basura, de pronto cuando tienes suerte, en la semana 3 veces. Pero es que si tú segregas la basura, tú tendrías que pasar a recoger todos los días. El plástico un día, el vidrio un día, la orgánica otro día, etc. Pero no tenemos esa regulación. Y como no tenemos la regulación, no podemos hacer concesiones administrativas a empresas que vengan a Panamá hacemos una licitación y le damos la concesión de ¿qué? Del reciclaje del plástico. A otra de la concesión de ¿qué? Del reciclaje del vidrio. No, eso no está regulado. Entonces, por otro lado, nosotros estamos divorciados porque no todos los desechos que se producen en Panamá son reciclables. Hay plásticos que no son reciclables. Hay vidrios que no son reciclables. Pero entonces acá, el plástico que tú me vas a utilizar solamente es reciclable. Y el vidrio que me vas a utilizar solamente es reciclable, porque así yo no tengo ninguna pérdida. Todo lo que yo estoy utilizando se puede reciclar. Pero no tenemos normativa. Fíjate que la normativa que nos está regulando data de 1947. Lo que hemos creado son de que, bueno, ¿y quién recoge la basura? ¿Quién recoge el desecho? Ah, que bueno, que antes era la DACA, que después fue el DIMAUT, que el municipio. Hombre, hoy en día la recolección de basura básicamente es privada, porque los municipios son prácticos y ellos hacen su contrato de concesión y se lo dan a la empresa privada, pero al final del camino los municipios no le pagan a la empresa privada, porque a lo mejor los usuarios no pagan el servicio, ¿no? Entonces, esos son los problemas de salud pública que estamos teniendo. Entonces lo vemos con Cerro Patacón, que ya tiene un mal manejo de los lixiviados, de la tina de lixiviados, que producto de lo que ustedes mismos dicen, se producen combustiones internas, por todo, porque tienes una combinación de todo tipo de químico allá debajo de tierra, y que como ustedes bien lo señalaban, el último incendio que hubo ahí duró 10 días. 10 días que el Ministerio de Salud no midió los grados de contaminación del Ministerio de Ambiente ni los perjuicios a la salud que causaron esos 10 días de emisiones de contaminantes, de aire.
¿no? Entonces cuando vemos, dije, bueno, y yo preguntaba, ¿y quién tiene que tener la administración de los vertederos? Hombre, sentido común, los alcaldes, ¿no? Si ellos son los que están manejando la recolección de basura de su distrito. Pero es que no querían la autonomía, la ley de descentralización. Entonces, ¿y para qué usted quede en plata si ustedes no van a manejar las cosas que le corresponde manejar? Esa es la descentralización que funciona perfectamente en Colombia, que funciona perfectamente en España, donde tenemos países donde los municipios son fuertes, ¿no? Entonces aquí tenemos un problema. Y claro, ¿y quién se tiene que encargar de revisar si la forma como estás recogiendo el desecho es correcto? Si la forma como lo estás manejando es correcto, porque no solamente es generación, transporte y destino final, sino es tratamiento y después dice control y supervisión. ¿Y qué hace ese control y supervisión? ¿A quién le corresponde? Hombre, quien propuso el proyecto de ley de manejo de desechos fue el Ministerio de Salud. Claro que es una responsabilidad del Ministerio de Salud. ¿Por qué? Porque la garantizar la salud pública le corresponde al Estado. Pero también de medio ambiente, porque en el momento que tú haces una mala disposición, tú estás contaminando. Ya esa es parte de la responsabilidad que tiene el Ministerio de Ambiente, ¿no? Y la responsabilidad porque tiene regulada las buenas prácticas, los manejos, etcétera. Así que entre los dos perfectamente, pero uno se le pasa la bola al otro, el otro le pasa la bola al otro, y nosotros tenemos un caos, y tenemos instituciones que nos están costando mucho dinero. ¿Cuánto nos cuesta? De pronto la parte está del Ministerio de Salud que tiene que ver con esto, y cuánto nos cuesta el Ministerio de Ambiente que tiene que ver con esto, y cuánto nos cuesta la Autoridad de Aseo Domiciliario, y cuáles son los resultados que estamos teniendo con relación al manejo de estos desechos. Sí, porque al final del camino, si usted se va ahí si no me equivoco, eso se llama, yo creo que Tuirichucuná, que en Betania. Y cuando se hicieron los edificios, fíjate que la recolección de basura era que los tanques que tú ponías, los carros que recogían la basura tenían 2 chuzos, y estos chuzos engarzaban el tanque y después lo volteaba y caía la basura del tanque adentro del compactador y se volvió a poner el tanque ahí. Así que usted tenía una chuta que desde que cada quien en su piso no tenía que bajar hasta la planta baja para llevar su basura, sino cada quien en su piso por la chuta tiraba la basura y eso caía adentro del tanque. Bueno, hoy en día no hay la chuta sigue ahí, pero no hay el tanque y la gente sigue tirando la basura por la chuta. Entonces, esto, altura, gravedad, peso, cuando eso llega al final, eso estalla y se riega. Y como bien lo han dicho ustedes, los muchachos que recogen la basura, recogen las bolsas de basura. Ellos no agarran una escoba y un recogedor y que mira, aquí se regó la basura, yo la voy a recoger para meter en una bolsa. No, ellos no hacen eso. Y es como lo han dicho ustedes, falta de disciplina, que si el camión pasa a tal hora, a tales días, entonces yo lo saco 10 minutos, 15 minutos, o los camiones vienen pitando, hace que yo estoy atento para sacar mi basura, porque si la saco antes, entonces vienen los animales depredadores y me la rompen, y entonces ya me causa un problema. No, está bien, pero no hay esa disciplina, entonces la gente saca la basura justamente cuando acaba de irse el camión. Ya no pasa hasta entre 2 o 3 días. ¿No? Entonces, sí es un problema serio que tenemos y por eso yo lo quería compartir con ustedes, porque al final en el interior, cuando ustedes cuántos distritos, fíjense que para lo que hablamos, Cerro Patacón cubre, ¿qué te puede cubrir? Panamá, San Miguelito y no sé si de pronto Arraiján tendrán a Patacón, no sé, pero 2 o 3 municipios. ¿Ya? Quiere decir que el resto de los municipios lo cubre cada distrito, cada alcaldía, y que su destino final de los desechos va a un vertedero, y que por regla general los vertederos siempre están al lado de un río o quebrada. Entonces acá estamos criticando a Cerro Patacón porque no está haciendo un buen manejo de las tinas lixiviadas y se desborda y cuando llueve es un caos, pero ¿quién recoge los lixiviados en los vertederos? Y también está llegando de todo. Entonces, estos lixiviados, aparte que te van a contaminar el suelo, hay una contaminación del suelo, si hay un río, pasan al río, hay contaminación del río,
Y cuando ya no cabe más basura, ¿qué hacemos? Hay que meterle candela. Porque hay que hacer espacio para seguir botando desechos. Entonces tenemos contaminación de los tres lugares, ¿no? Aire, suelo y agua. Con todo tipo de contaminantes, ¿eh? Porque ahí es un mix, una bomba de químicos, ¿no? Entonces, al final del camino, no hay la voluntad de hacer una ley y miren que no es importante. Más importante fue ponerle, de pronto, qué sé yo, aprobar en la asamblea, no sé, el día de no sé qué cosa, o poner el pindín, darle el nombre al típico del pindín. Eso es más importante que discutir una ley sobre manejo de desechos, ¿no? Entonces, es parte de los problemas que tenemos y sí, fíjate que el convenio de Basilea sí lo utilizamos, pero no para el manejo de los desechos, porque el convenio de Basilea es puntual, ¿no? Control de movimientos transfronterizos de desechos peligrosos y su eliminación. Pero por el canal de Panamá, cuando nosotros dormimos, pasan los barcos con los desechos peligrosos, que de acuerdo al convenio de Basilea no deberían de pasar. Y yo siempre he dicho, bueno, Dios quiera que tengamos un protocolo en el canal, por si algún día cuando va pasando uno de estos barcos, pasa algo, estemos listos, ¿no? Así que nada, yo creo que empezamos muy bien, porque la idea es eso, ¿no? Que ustedes vean que hay un problema real, que es un problema que todos los días sale en algún medio de comunicación, todos los días. Entonces ya hemos visto dos problemas reales de todos los días, que es el agua y el manejo de los desechos no peligrosos. Y yo sé que el lunes va a estar mucho más chévere con el manejo de los desechos peligrosos. ¿Sí? Peligrosos. Así es que nada, no sé si no tienen más nada que preguntar. Yo estoy muy contento con la presentación, estoy muy contento con la participación de ustedes, que son muy activos. Gracias a Dios son poquitos. Porque si fueran el doble, nosotros terminábamos, cada día terminamos al día siguiente, pero son poquitos, así que podemos resolver. Así que no hay problema, si no tienen ninguna pregunta. Les digo primero que pasen buen fin de semana y nos vemos entonces el lunes si Dios nos lo permite. Muchas gracias, profesor. Gracias a todos. Buenas noches. Hasta luego. Hasta luego. Buenas noches. Bye. Miguel, acuérdate, subes el video. Sí, ya va de una. Vale, gracias.